Hola, hola, buenas noches. Bienvenidos a su programa En Blanco y Negro. Aquí con el profesor Joaquín. Gracias, profesor. Otra vez estamos aquí. Estoy por acá por si no me ven, porque pues soy el más negro aquí soy el negro de la costa. Hola. Buenas noches, pues, Joaquín Álvarez Añorbe. Recuerden, en Face, en su página Radio y TV Ometepec, En Blanco y Negro, claro que sí. Todos los sábados a partir de las 7 de la noche, una hora de entretenimiento, de un espacio muy rico en la casa, en su hamaca, en su silla, en la mesa. ¿Qué van a tomar? ¿Un cafecito en qué? En blanco y negro también. Negro, y un café negro, como dice una canción por ahí. Pues, pues bueno, yo estoy muy contento y muy también, como siempre, ansioso de ver talentos. Y hoy tenemos aquí la grata presencia de este grupazo aquí que pues ya hicieron una prueba. Disculpen la tardanza un poquito, pero pues quieren darle a su público siempre lo mejor. Él es sí. Irving Antonio, no puedo pronunciarlo otra. Si no, le pedimos que nos se presente. Sí, no, pero prefiero, permita, a ver, Irving Antonio Sangui. Oí por ahí que se significa, bueno, traducido, el diablo. Ay, cabrón, da miedo eso. No, qué chido. Qué chido. Acérquese. Aquí en la costa ya ni debemos espantarnos del nombre. No, ya. No, claro que no, claro. Pues sí. Se ve como ángel. Bueno, pero por acá dicen que pues es una, pues el diablo dicen que pues no, en realidad no es no es feo, es guapo, así que dice que se ve como ángel, dice por acá una admiradora, pero bueno, es diablo. Claro. El diablo es diablo. Pues sí, así somos de por sí. Claro que sí. Parecemos ángeles, pero... Y pues usted, maestro, como decía el profesor, preséntenos aquí a toda su banda. Antes que nada, yo solamente me aprendí una palabra de allá de Xochitl, Shumandu. Así quiero que se presenten cada uno de ustedes. Creo que quiere decir buenos días, buenas noches, buenas tardes, no sé, pero yo se lo aprendí a un gran amigo, el romántico, que era de un lado, pero se consideraba de Xochitlahuaca, Leonardo Guillén Cisneros, nuestro gran amigo. Es un gran talento y creo que ustedes, con el mismo talento o más todavía, vienen desde allá, de ese lugar tan hermoso que creo que quiere decir lugar de flores. Lugar de flores, ¿verdad? Sí. O explanada de flores o llano de flores. Pues bien, vamos a presentarnos. ¿Tú cómo te llamas, mi hermano y amigo cantante? Mi nombre es David Mateo Morales, bajista. Bueno, yo soy el cantante y cantautor. Me llamo Irving Antonio López, pero mi seudónimo es Sangui, por el trato que me ha dado y el componer de mi pueblo. Entonces me he llamado así. Y este compañero que me acompaña en la charrasca, un instrumento tradicional afro, y pues él se llama Isaac López del Rosario. Bienvenido, Isaac. ¿Qué sigue? Así es, su nombre es Carlos Mar, y él toca el cajón, revive el cajón en nuestros pueblos. Peruano. Pues no, peruano, ya es de Xochitlahuaca, ¿no? Lo que pasa es que lo que está diciendo él es que el cajón lo está reviviendo, ya se tocaba aquí también desde hace mucho tiempo. Estamos revalorando nuestra cultura, así como nosotros los amuscos revalorando nuestra cultura en la lengua, quizás igual como mi compañero en el bajo, porque nadie lo ha hecho, las canciones amusgas, ¿no? Un bajo eléctrico, algún cajón y alguna charrasca. Entonces estamos haciendo esto como revalorar nuestra cultura. Venimos de la música, él es hijo de un músico importante, Ernesto Mateo Guadalupe, un músico tradicional de nuestro pueblo, bastante. Y yo pues vengo por ahí, ¿no? Conociendo de amigos, interpretando cosas y componiendo. Igual mi amigo es de Xochitlahuaca, ha influido mucho en la cultura de traducciones en amusgo, y también mi compañero Carlos en la música de orquestas y en la música tradicional.
Pues yo creo que de Perfecto. acuerdo al repertorio que ustedes traen, nos van a interpretar alguna canción en amusco, ¿no? Ese idioma para mí, les voy a decir, en verdad para mí es el idioma más hermoso, porque he escuchado el mixteco, zapoteco, tlapaneco, inclusive el náhuatl, pero no es tan fino y tan suave como el amusco. Sí, ¿no? Pues, Sí, al hablarlo como nosotros, pues nos sentimos muy cómodos en nuestra lengua y también al interpretar algunas canciones y mostrarlo al público. Y ahorita interpretaremos una canción llamado Vuelve a tus raíces, que es precisamente, lo escribí para todos mis paisanos que viven Se van fuera. fuera, ¿no? A buscar la migración. la migración, ¿no? La migración. sí, correcto. Entonces escribí esta canción que dice Vuelve a tus raíces, pero es en amusgo. Perfecto, nos parece bien, maestro. Mohamed. Pues adelante, los Adelante. dejamos aquí con El Irving espacio Antonio es de ustedes. y su gran equipo. Adelante, Bien. maestros. Y esto dice así.
Hola, hola, se vale aplaudir, claro que sí, hombre. La verdad que muy excelente música, de verdad, está bien prendida y sobre todo pues bien ejecutada. Bueno, pues son Y hay una grandes cosa, músicos, de Mohamed, verdad. hay una cosa que debemos nosotros valorar, que ellos estén rescatando la música en el idioma amuzco. Sí. Eso es lo hermoso, porque yo he visto algunos que van a, bueno, lo más es ir a Estados Unidos, y cuando vienen ya no quieren hablar amuzco, ya no quieren ni saludar. No, y sobre todo es importante y qué bueno que le den seguimiento porque la musgo va poco a poco se van conociendo algunas palabras. Por ejemplo, nosotros en Cuaji no sabemos nada de lo que es musgo, pero ya escuché la palabra Zulja, que voy a hacer un comercial, pero pues ya pocos saben que es el nombre de su pueblo, ¿verdad? De el hermoso Xochitlahuaca. Xochitlahuaca. Por eso hacemos con mis compañeros como rescatar un poco de lo que somos, ¿no? Así es. Demostrarlo, porque somos un pueblo un poco olvidado, ¿no? Estamos en las montañas, entonces Xochis siempre se ha tenido en alto por los telares de las mujeres, Así es. ¿no? Entonces nosotros nos inspiramos a través de los trabajos de los artistas, de los trabajadores del campo, ¿no? Claro. Entonces es lo que hablamos en nuestras canciones, ¿no? Vuelve chavo a tu tierra que es tu agua y es tu carne. Y es es la lo vida, que dice la y es canción. tu vida. Y es la vida, cual Sí. nos complementa a todos. Claro. Entonces escribimos eso y mis amigos también me ayudan porque pues todos hablamos el amuzgo y podemos escribirlo igual. A veces estamos ahí, qué sé yo, como conviviendo con los amigos, pero resulta a veces una buena canción, ¿no? Sí. Y tratamos de digerirla y poder mostrarlo al público y compartirla, ¿no? De lo que estamos haciendo ahorita. Y muchas gracias por invitarnos, maestro poeta No, gracias. Mohamed. Muchas Gracias a ustedes por estar Y aquí. allá atrás a Manuel Chacón, igual. Muchas gracias para poder estar aquí. La productora Nancy Sandoval. Claro, y pues muchos de mis seguidores yo sé que me ven en Carolina del Norte, en Alaska. Entonces, escriban, comenten. Así es. Para alegrar esta noche con mis amigos, un maestro, en serio, poeta, que he visto sus coplas, los he oído Gracias. en los videos. Entonces digo, no, también a mí me gustan las letras. No, perfecto. No, pues se Sí. nota en tus Sí. canciones que son verdaderas poesías. Así es. Compartan porque la verdad vale Claro. la pena escuchar Sí. esto. Todo lo que es un talento nuevo hay que valorarlo, hay que escucharlo, hay que entenderlo. Primero hay que dar la oportunidad de escuchar y pues si vieran pues aquí cómo se siente la vibra al oírlos en vivo, pues aprovechen esta oportunidad. Hay que aprovechar todas estas plataformas que nos permiten presentar a estos artistas, a estos talentos y pues por eso les repito, compartan y gracias a todos ustedes, son un grupazo de verdad, hacen un buen equipo y Muy bueno, pues, seguro ¿no? que pues, Para mí muy pues, bueno, y además- están creando muchas cosas y pues Así es. Yo Vamos quisiera a- que por la vamos a página- seguir porque sí veo que A ver, tienen un buen repertorio y pues vamos a aprovechar el tiempo. claro, y creo que Mohamed, si ustedes están dispuestos a alguna contratación, que se metan a la página para cualquier cosa, ustedes pueden darle su teléfono Sí. a efecto de que estén más en contacto. ¿Por Sí, qué? claro. Porque verdaderamente es admirable que no se avergüencen de la lengua. No, claro, hay que Para mí presumir esto esto es para yo- presumirlo. Yo veo algunos como les decía, salen a Brasil, a otro lado, ya vienen hablando brasileño, hablando de Estados Unidos, y ya se les olvidó el español. Bueno, Y qué bueno que aquí Sí. difundan esa lengua, como les dije, la lengua más hermosa. Muy bonito. Hermoso. Para los que nos están viendo, están escuchando algún ruidito por ahí, recuerden que estamos aquí en el restaurante Marinas
quien nos prestan estos bonitos espacios. Y pues claro, pues es sabadito alegre, los que están en la pachanga y los que no, pues aprovechar. Ellos ya dijeron que mañana se ponen a ver la repetición del programa, porque la verdad vale la pena escuchar a Irving, Así es. Antonio y todo su equipo, un grupazo de verdad. Maestro, pues adelante ¿alguna con... otra Vamos con otro interpretación? temita. Este temita, vamos, es un bolero llamado El Tísico. A ver si les gusta Creo y que comenten. Claro. El que interpretaba Julio Jaramillo. El, Ah, el mira. Tísico. Perfecto. Qué precioso, ¿no? Pues adelante, maestros. Adelante, ¿no? Mohamed. Y eso dice así. No me beses, estoy muy enfermo. No me beses, te pido por favor. Que hace tiempo no como ni duermo de pensar en este cruel dolor. Mucho tiempo ya llevo postrado en la cama de un hospital. Ya la ciencia me ha desahuciado. Contagio soy malo, dicen que es mi mal. Ser tísico es mi mal. Horrible es mi dolor. La ciencia no puede salvarme. Sin saber quién será la dueña de tu amor, o para poder consolarme. Ya no vengas y no vengas a verme, que siento en el pecho un fuerte dolor. Ya estoy frío y no puedo moverme. Tápame la cara, hazme ese favor. Ser tísico es mi mal, horrible es mi dolor. La ciencia no puede salvarme. Sin saber quién será el dueño de tu amor, o para poder consolarme. Ya no vengas y no vengas a verme, que siento en el pecho un fuerte dolor. Ya estoy frío y no puedo moverme. Tápame la cara, hazme ese favor. Bravo, bravo, hombre. Sí, verdad. Pues hay que, hasta se vale bailar, como dicen por ahí. Es una Sí, canción pues. muy hermosa. Yo se lo oí hace tiempo a Julio Jaramillo. Muy bohemia. Sí, No. Para mí, tengo una memoria con ciento y tantas canciones de... Bueno, Aparte de nuestra memoria. Y aparte muchos de la recuerdos. memoria. No. Pues- En esa memoria caben miles y miles. vamos a Pero mandar qué hermoso, ¿no? unos saludos ahí que Unos ya saludos. están por aquí. Están enviando ahí. Aparte que nos están viendo ahí grandes amigos, Ay, qué chido. como el maestro Miguel Ángel Mayoral, que nos acompañó en el pasado programa. Miguel Ángel, sí. Saludos, maestro. Dice aquí, Miguelito, acá Shahu estamos de nuevo. Santos también nos está viendo. Mari Molina Rodríguez, desde Oh. Carolina del Norte. Blanca Lucero Rodríguez, saludos. También está, dice, bravo, bravo, aunque no entendemos, dice, pero pues sí, lo que sea que la poesía no tiene idioma y pues se transmite el sentimiento, Así es. pero que pues les encanta, Dios los bendiga.
Muy bien, muchachos, dice. Saludos desde Azoyú, Chabú Santos. Aarón de Jesús, también los está viendo. David Ramos, saludos a mi abuelito Joaquín de parte de su nieta Irlanda, dice. De Acapulco. Ciro Sánchez, saludos, allá lo está viendo. Gracias, Carlos Mica, Mar, gracias. Manuel García, saludos a mis amigos de Xochitlahuaca, gracias maestro Manuel. Y pues Manuel es pues el mucha vibra ahí, mucho corazoncito, La verdad me encanta todo esto que están haciendo y los felicito yo también. Voy a escribir ahorita ya también, pero sí lo que dice el profe, coincido con él, esas letras en este idioma hermoso que tenemos aquí en nuestra región, pues de nuestros hermanos. También yo soy cantón, dicen por ahí, pero ¿qué quiere decir? Sí. ¿Qué quiere decir? Negro, claro. Bueno, ¿Cómo? lo que yo le decía, Bueno, me falta ahí el... así es, lo que yo le decía, porque es hermoso este idioma, porque no tiene palabras que repitan letras, como el mixteco que pronuncia mucho la I, y el tlapaneco que pronuncia otro. Aquí no hay diversidad de sonidos. Pues yo soy de Sauntení. Bueno, para que vean que es de Cuajinicuilapa, así se dice en Amusgo. Lo que pasa es que yo antes trabajé un tiempo por acá y aprendí algunas palabritas, hasta que alguien me pidió prestado el teléfono por allá, pasando Zacualpan, que me estás viendo, mi teléfono, ahí tenía las palabras, hombre. Nomás me lo pidió con un rifle ahí, pero... Sí, Pero aquí yo creo que ustedes quieren mandar algunos saludos para algunos familiares. A ver, aquí mi amigo. Saludos para la familia de Xochitl por allá, familia Mateo Morales. Bueno, ahí está para la familia Mateo Morales. ¿Alguien más? Nos Pues falta la verdad quisiera mandar un saludo para allá hasta Colombia, hermanita Valeria Salgado, si me estás viendo. Órale. Que la pases chido. Eso, muy qué bien. Bueno, qué bueno. Creo dijo, me saluda a Shakira por allá en Colombia. Mira, Mando que no un le gusta. saludo a Carolina del Norte. Ahí tengo un brother por allá, una familia pequeña. Un chingo de saludos para ellos. Claro. Entonces, esta canción va pues para ellos, dedicados para la gente no tan solo del norte, sino que pues varias partes del país, ¿no? Y a nivel universal, ¿no? Claro. Una cancioncita que escribí donde mencionan las mujeres, mi pueblo, y se llama Pueblito Mío, ¿no? Una chilenita que compuse con todos mis amigos acá, entre parrandas y pláticas. Entonces, esta canción es en español. Pues, Es en español y esto dice así. Adelante, vamos. adelante.
Esos aplausos. Muy bonita. Y hay una cosa, Mohamed, fíjate, haciendo no comparación, sino viendo la región. Claro que Xochitl está comprendida dentro de la faja de la Costa Chica. Todo esto de la Costa Chica, estaba viendo hoy en internet, Xochitlahuaca, su altura y todo eso. Pero hay una cosa tan hermosa. Para acá, rumbo a Xochitl, las chilenas se tocan un poco más pausadas. Más lentas un poquito. Y hacia el mar, por ejemplo, San Nicolás y todo eso, no sé, pero es más... Sí, es más, un poco más rápido. Jocoso, más... Bueno, lo que pasa es que eso es lo interesante de nuestra cultura. Así es. Y está enriquecida porque también nosotros, como negros, copiamos un poco de los amuzgos, y los amuzgos también, pues, de los negros que trajeron Ahí está la prueba. como La charrasca. sí, que vinieron aquí como en forma de esclavos. Claro. El cajón, todo eso. Y igual lo que decía, que no todo el cajón es peruano, por ejemplo. Nosotros también en nuestro grupo tenemos un cajón que está adaptado al sonido del cajón de la artesa, no necesariamente es peruano, o es un cajón que nosotros le buscamos el ritmo de nosotros, incluso sí, un sonido propio, y eso está interesante, que ellos también están en la búsqueda y aprovechando esto, ¿dónde han estado? ¿Cómo fue? ¿Cómo ha sido tu acercamiento ahí con el público en los lugares que se han presentado? Pues esto empezó, el proyecto de Irving Antonio Sandy empezó en el 2013, en diciembre, ¿no? Lanzando algunos videos en las plataformas digitales, que es Facebook, ahorita llevo también Instagram, Vimeo y SoundCloud. Entonces comparto un poco en mi música cuando hice mis iniciaciones en los 2014. Hemos salido en la ciudad, en ciudades, ¿no? Pero lo que más me importa, que nos hemos presentado en las comunidades de nuestros municipios de Xochitl. Entonces, las canciones que hemos tocado, la hemos presentado para nuestra gente de los 56 o 60 municipios, comunidades que tenemos en el municipio. Hemos ido a presentar nuestro proyecto y claramente que esa gente tiene más saberes que nosotros. Entonces nos inculca, nos dice, oye, entonces podrías decir esto acá, puedes editar esto acá. Y después salimos lugares así como Ciudad de México, ¿no? Morelos, Puebla, Chilpancingo, partes igual. Toda la República casi ya han recorrido. Pues no tanto, sí, porque no hemos abrido tanto, nos han invitado, pero de una forma como una invitación, ¿no? Claro. Y nosotros somos músicos que trabajamos, entonces solo nos dicen, los invitamos a tocar y pues claro que no es una invitación. El trabajo no lo permite. Ajá, debería de ser un contrato, ¿no? Porque nosotros trabajamos sobre contrato. Entonces, hemos salido muy pocos lugares porque en casi todo nos ofrecen participar y invitaciones, ¿no? Pero el proyecto ahí va con mis compañeros y más quien los escuchan son pues la gente de Xochitlahuaca y la gente que migra hacia el norte y en la Ciudad de México, en la parte del estado de Nenocalpan, donde viven demasiado de mis paisanos y llevan esa cultura música y aún no lo han erradicado, aún lo llevan y pues todas mis composiciones pues son para ellos, ¿no? Así es. Claro. Entonces, pues por eso es que venimos a compartirle hasta aquí a Ometepec. Eso sí, nos queda largo venir. Eso es muy importante, pero mira, bueno, por experiencia propia también, no sé si te has dado cuenta, también andamos en el mismo camino por ahí y eso también lo viví, de que a veces sí es bonito conocer las ciudades, otros estados, otros públicos, grandes escenarios, pero también es muy importante
que las autoridades nos lleven por ejemplo, a promover esto y a moverles el corazón y a moverles el talento, claro, a los pueblos. Por ejemplo, yo les decía, hasta director fui de cultura por ahí, vamos a llevar algo a pueblitos de ahí de Cuaji, a Cacalote, El Jícaro, pueblitos de niños que no tienen dinero para ir a ver a unos artistas, un evento como con ellos, con Irving Antonio. No tienen acceso a internet, no tienen, y es importante esa cultura para mover, porque hay mucho talento perdido por ahí, que ya a la edad como digo yo, ya grande, ya que empiezas a sacar tus letras, tus poemas, pinturas, pintores ya grandes, cuando pudieron haberlo hecho desde niños. Y eso que ustedes hacen es muy excelente, es muy admirable, bonito, y es aplaudible, admirable. Y sobre todo, esto es para que algunos jóvenes vayan pensando y pues darle por la cultura, ¿no? La música es cultura, todo es cultura, sí. La poesía es cultura. Y qué bueno, ¿no? Porque ustedes, como dice él, hacen sus propias letras, ¿no? Y hay gente adulta que pueden dar ideas, formas de hacer alguna canción. Allá no se usan los corridos casi, ¿no? Pero sí algunas canciones, boleros, bohemios. Yo me acuerdo del papá de Leonardo, que inclusive ellos, los románticos del sur, le interpretaban las canciones a su papá. Sí. Canciones muy bonitas, yo creo que posiblemente las hayan escuchado, pero yo oí como 2 o 3 de don Ignacio, de ahí de Cosoyoapan, que inclusive grabaron en disco sus hijos, los románticos, Leonardo y Rolando. Pero qué bueno, ¿no? Eso es también para mí llevar cultura a la población. Así es. Que salgan, que den sus ideas, invitar a los jóvenes, que se conecten. Es más, ustedes por medio de esta página pueden contactarlos, contratarlos, sí, claro, llevarlos. También tienen su propia página, ya lo dijo, repítelo otra vez ahí, sí. Para tú. Así es. Es Irving Antonio Tzahndi. Ahí pueden compartir sin ningún problema nuestra música, lo pueden compartir. Entonces bueno, tenemos música ahí, y muy cierto lo que dice pues ambos, que pues hacemos esta música como dé lugar sin ningún apoyo. Entonces hemos salido, somos como esta ola que ha dicho no hay apoyo y lo puede hacer. Entonces nosotros lo estamos pudiendo hacer sin ningún apoyo, porque por eso le digo a los jóvenes, nunca esperen de las autoridades, ustedes háganlo, claro. Porque deben de hacerlo. No creen que algún día las autoridades van a llegar y oye, te voy a apoyar. No, nosotros como personas, como amuscos, personas del pueblo, nosotros deberíamos de hacerlo como siempre lo hicieron nuestros abuelos, levantarse en sí solo, no sin ningún liderazgo. Entonces nosotros, por eso estamos aquí, haciendo todo esto, sin ningún apoyo, sino que por mis fuerzas y por mi voz cantando. ¿Por qué no llegas? Hacemos una cancioncita y sale, y se la cantamos a tal amigo. Y así va la cadena, sin esperar ningún apoyo, porque si esperar, todos siguen esperando. No, nunca llega. Y te voy a comentar, en algunos municipios las autoridades ni siquiera le dan apoyo a la cultura. Claro. Hay casas de cultura que están muertas, nada, no van ni espacio ni nada le proporcionan. No, son elefantes blancos, como le llaman por ahí. Así es. Y lo más sorprendente, doloroso. Sí, de ver arrinconadas, arronzadas, cuando hay verdadera gente que vale la pena apoyar, aquí como estamos viendo, aquí a este gran grupo. Y sobre todo, profesor, que la verdad me estoy contento porque me identifico mucho con ellos, ya que hacer música propia es todavía mucho más difícil que logres a llegar a lograr éxito. Sí, pues si queremos vamos a cantar de Luis Miguel, de Maná, de canciones que ya está pues, del Buki, de Juan Gabriel, ahí para pegarla y sí la logras. Llegas a un cantabar, tienes éxito,
pero tus propias canciones, eso sí cuesta mucho trabajo, yo lo digo por experiencia, pero también van muy, muy bien y van a ver que pronto ya los veremos en escenarios. Yo les deseo el mejor grandes. de los éxitos, ¿no? Así Los es. estoy escuchando, me gusta a mí la música y sobre todo hasta estaba bailando ya con la chilena, ¿no? No, qué bueno, ¿no? Pues adelante, creo que el repertorio de ustedes es extenso. Claro, ahora mencionaron a Leonardo Guillén, hizo una interpretación, de ahí me inspiré y esto dice ironía. Oh, Perfecto, adelante, maestro. Adelante. Ah, sí, cómo no. Sí, nosotros fuimos inspirados por artistas del pueblo. Ahí está el profe Manuel, Élfego, Margarito, Antonio, los tres amuzgos, don Ernesto Mateo, igual don Diego de Rancho del Cura, Florentino, ¿no? Los tres xochiclecas, que han sido mi inspiración, grandes músicos, el profe que nosotros le dimos Lilo, el profe Rodrigo, quien canta en el cuarteto de los Xochicleca, a Concepción, a Élfego, y pues que en paz descanse nuestro amigo Florentino. Entonces vamos a interpretar esta canción llamada Ironía, yo escuchaba del amigo Leonardo Guillén, y esto dice así. Cada día avivamos este fuego que nos une y es pecado. Cada día avivamos este fuego que nos une y es pecado. Ironía de la vida, qué mala jugada del destino, pues nos dimos en el momento, en el sitio equivocado. Tú soltera, bonita y yo casado. Ironía de la vida, qué mala jugada del destino, pues nos dimos en el momento, en el sitio equivocado. Tú soltera, bonita y yo casado. Yo quisiera detener el tiempo para encontrarte de nuevo para mí, de hacerte reír y verte cantar y nunca llorar y no van a hablar porque fuimos felices. Cada día en mi casa hay lucecitas que van creciendo, son mi esperanza. Cada día en mi casa hay lucecitas que van creciendo, son mi esperanza. ¿Cómo haría para marcharme sin tener ningún motivo que les digo? No me pidas hacer lo que no puedo. Te propongo, mujer, que todo sea un misterio. ¿Cómo haría para marcharme sin tener ningún motivo que les digo? No me pidas hacer lo que no puedo, no. Te propongo, mujer, que todo sea un misterio. Yo quisiera detener el tiempo para encontrarte de nuevo para mí,
felices. Hermosa canción. Bravo, bravo. Hermosa canción, Ironías. No cabe duda, mira, Mohamed, Sí, 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 muy. este grupo, excelente. Mucho talento, la verdad. Felicidades, mucho talento. Así es, mira, por aquí me acaba de hablar mi hija que está en Guadalajara. Felicidades, hija, gracias por los saludos. Felicidades porque mi hija acaba de ser abuela. Y yo bisabuelo. Bisabuelo, ya vea. Abuelito, dime tú. felicidades. O sea, Pero qué bueno, aquí no, estamos. pues al rato va a invitar algo el bisabuelo, porque esas cosas no se no, quedan no así. se va a quedar así. Están Sí, invitados claro, ahorita eso. terminando. Y también allá la abuela, Eh, Sí, no, usted no, la de ahí de la cámara. Y que recuerden que en Radio TV OMTP, en la página por medio de Face, todos los sábados de 7 a 8 nos van a estar viendo. ¿En qué? En blanco. Y, y ¿cómo negro. se dice? Ya, ¿Cómo se dice negro en Amusgo? Cantón. ¿Cómo cantón? Cantón. Bueno, yo no sé cómo se dice. En blanco y cantón. En blanco y negro. Ahora creo que se están divirtiendo. Tomen su celular, por Pues favor. creí manden que su un saludo. cervecita, dije. Y aparte de eso, ¿no? Los También. que estén en un lugar no Sí, familiar pueden tomar su cervecita y decir un saludo desde allá, aunque no estemos ahí. Pero creo que esta música que estamos escuchando es genial. Sí, Genial, y de veras. hablando de cervecita, digo, de estar en su casa, ya un saludo para el doctor Bakú. No va a creer, compadre, que me acordé por lo de la cerveza, sino por lo de la cámara. Que ahora sí no nos acompañó, pero bueno, pues nos está viendo. Y pues la verdad, nosotros también estamos disfrutando esta Yo sí me presentación estoy de este divirtiendo grandioso demasiado. grupo, Y aquí lo estoy viendo, lo estoy sí, todo este gran equipo que hicieron, la verdad, ¿Te lleva el agua? se oye todo excelente. Ya me abandonó el profe como hace 8 días, así le hice yo. Voy a traerle. Bueno, sí, qué bueno. sí. Es Sí. que Pues el sí. cantante se me está resecando la garganta No, y claro que no. eso no se debe hacer. Sí, Claro. Bueno, a ver. Tú dices, Mohamed. mensajes, alguien que quiera comentar algo aquí antes de pasar a la siguiente canción, porque todavía ¿cómo vamos de tiempo, productor? Nos ahí? faltan 20 minutos. Pues el público hay tiempo podría todavía. comentar si quiere saber de las composiciones o alguna canción. Aquí está. Podría ser en Amusgo, en español. No sé. Pues, la combinan, pero comenten para Sí. Está saliendo poder. perfecto. No se vale que los conductores también digan Claro. en Amusgo. Sí, mientras estamos aquí en plática con los amigos, el poeta, Joaquín Álvarez Señor, Joaquín. tu servidor y amigo. claro. Sí, y claro. pues me ha gustado mucho oír algunas cosas de usted. Pues cuando guste, no hay problema. Se hubiera traído reclamamos. una copla. No, pues si quieres un poema te lo declamo. Híjole. Vámonos. No le toquen ese vals. Bueno. dice. ¿Han ido a Acapulco? Claro. dice. Al infierno decimos nosotros. Al Darío. infierno. Ah, bueno, pues para que se acuerden de ahí, si han estado en alguno de los lugares, se los voy a recordar. Dice así: ¿cuántos castillos formé mirando tu cuerpo hermoso en las playas de Caleta? ¿Y cuántas veces besé con desenfrenadas ganas tus labios tan deliciosos viajando hacia la Roqueta, donde formamos un puente de miles cosas soñadas y con abrazos ardientes llegamos a la quebrada? Y allí, ya emocionados de todas nuestras pasiones, unimos los corazones al admirar los clavados. Los besos que a ti te dieron las olas en la bahía cuando en mis brazos estaban, hicieron que día a día mi amor por ti se aumentara y de mi mente se fuera el temor que me afligía de pensar que te alejaras de mis brazos, vida mía. Y un minuto y un collar dejé en tu cuello de finas conchas del mar que en Puerto Marqués junté un domingo por la tarde cuando te invité a nadar. Y acostados en la playa
nos dijimos muchas cosas. Y por cada beso tuyo, un caracol colocaba hasta formar 8 letras del nombre que yo deseaba. Acapulco, tuyas son las letras que allá quedaron. Tuyos todos mis recuerdos, porque en tus costas amé. Mujer de cuerpo exquisito, como nunca lo soñé. Y cómo recuerdo tus calles de Alemán y de Escudero, por donde siempre pasaba a contemplar los luceros a orillas del malecón reflejados en tus aguas. Fue allí donde te pesqué, sirena de mis ensueños. Fue allí donde yo probé esos tus labios morenos que me hicieron naufragar en el mar de mis antojos, dormecido entre palmeras que son tus lindas pestañas, de esos tus negros ojos. Con cariño para ti. Y con esa me inspiró para ir con esta canción llamada Besita Sabor a Coco. ¿Por qué? Porque las palmeras son de la costa. Y los cocos y los besos sabor a coco son de los costeños. Así es. Claro que sí. Y esta canción se llama Besito Sabor a Coco, compuesta por nosotros. Es una chilenita en español. Perfecto. Y esto Adelante. dice Adelante, así. maestro. Le voy a cantar a mi pueblo Xochislahuaca, le voy a cantar a mi pueblo Xochislahuaca, que usted ya lo conozca, se ha paseado por sus montañas, que usted ya lo conoce, se ha paseado por sus montañas. Como flor de azalea, sus músicas bonitas como flor de azalea, que usted ya conozca una música muy bonita, que usted ya conozca una música bonita. Llévala pa'l río, llévala pa'l mar, besitos sabor a coco. Besito sabor a coco y dice, ay mamá, 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 ay mamá. Bonitas como flor de azalea, sus músicas bonitas como flor de azalea, que usted ya conozca una indígena bonita, que usted ya conozca una música muy bonita. Llévala pa'l río, llévala pa'l mar, besito sabor a coco, besito sabor a coco. Ay mamá, 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 ay mamá. No cabe Bravo, duda, bravo.
Muy bonita, muy bonita. Estaba bailando yo allá por eso. Llegué tarde. Yo quisiera pedirles un favor, y si me lo Agua. permiten, Agua. que si ustedes me pudieran regalar en un algo, palabras en amuzgo y el significado en español, para yo hacer un poema, porque siempre he tenido el deseo de hacer un poema con palabras amuzgo y español. Si ustedes me lo mandan, me vamos a dar mi teléfono por WhatsApp y yo me dedico a hacerlos y se los voy a regalar. Así como le dije yo al romántico una tarde que estábamos conviviendo con él y me dijo: Joaquín, este árbol quiero que hagan mi cruz y mi ataúd cuando yo muero. Le digo: no, falta mucho, estaba joven, más o menos de tu edad. A Wilfrido, nosotros le decíamos Lan, estaba ahí, le digo: sí, ¿cómo no? Él era Wilfrido, Saavedra se apellidaba el segundo apellido. Y en diciembre lo matan, y entonces tuve que hacerle un poema cortito, yo se lo voy a regalar. Él era de Xochis, de don Primitivo González, era González Saavedra, que vivía de la presidencia a un lado. Ahí su hermana Etelvina, Rosa y todos ellos. Dice así, rapidito para que nos dé tiempo de escuchar otras dos. Dice: en el corral de mi patio hay un árbol que sembré, árbol que con tanto esmero mucho tiempo lo regué. Bajo la sombra que da tantas veces le lloré a la mujer que amo tanto y que por siempre amaré. Fue alegría de mis tristezas, consuelo de mi dolor, inspiración de estos versos, recuerdo de un gran amor. Por eso, cuando yo muera, quiero que hagan de él el ataúd que me lleve donde al fin descansaré. Y si sobra alguna rama muy dura de corazón, háganme una cruz de ella y llévenmela al panteón. Y en el centro de esa cruz, para que nunca se borre, con sangre del corazón, graben mi último adiós. Si en el lecho de tu pecho guardas recuerdos, mujer, por Dios, no quiero que olvides que hasta en la tumba te amé. Bravo, bravo. Está descansando allá. Pues aquí tenemos unos saluditos antes. De Chilpancingo, dice: gran talento de Noé Segura Salazar. Ricardo Rendón, excelente talento. Eugenia Chacón, saludos, dice. La amiga y felicidades a todos los del grupo, qué bueno que estén compartiendo sus raíces y costumbres, suerte, dice. Y enhorabuena, mi compadre Mohamed, el profesor no me quiso invitar, atentamente Rodríguez Bacut. Ay, el doctor le dije vámonos, pero no, estaba cansado. Y bueno, aquí les mandan muchos aplausos y muchos saludos, muchas bendiciones. Algo que es lo que les decía el profe sobre algunas palabras, no sé qué quería comentar, profesor Joaquín. Que si me pueden dar algunas palabras, esas que hermosas de allá en Amuzgo, escrito en el idioma Amuzgo, y el significado en español, para yo hacer un enlazamiento para un poema. Ya está, porque no se había Es difícil, entendido. ¿no? Pero yo creo que todo se puede hacer en la vida. Un poco difícil, depende de las palabras que usted quiera, un poco romántico. Yo se los dejo a ustedes, palabras románticas sobre todo. Le invitamos a ir, le invito a mi casa. Cuando gusten, yo estoy Chislahuaca, con las puertas abiertas en mi casa. Gracias. Yo recibo poetas porque yo también soy poeta. Entonces, estudié creación literaria, letras, ¿no? Entonces, por eso estoy en esto, en la canción, y también pues tengo poemarios por ahí reconocidos, una mención honorífica.
Perfecto, Entonces, mira, pues están qué bueno. hablando el mismo idioma literario. Pero, pues, No, y de una vez le hago la invitación oficial. Hay un evento que se llama CUPI, que es Congreso Universal de Poesía Hispanoamericana. Es a nivel mundial. Vienen de Europa, de Asia, de América del Sur, y se suspendió ahora en noviembre, pero va a ser el año que viene, posiblemente en marzo o abril, depende de la pandemia. Y yo te invito a que nos contactemos, hagas tu poema, lo mandamos al concurso. Para allá son doctores honoris causa los que califican eso, los poemas, y echarle ganas para ganar un premio, ir a participar. No, estás invitado. Bien, pues, y ya pertenece pues, a mi grupo de eso se trata este tipo de programas, ¿no? De compartir y buscar también caminos, caminos que se buscan, y pues qué bueno que usted sea ahí uno de esos caminos para llegar y pues más que merecido lo tienen aquí con sus bonitas letras, todo lo bonito que hacen, y pues hay que seguir escuchándolos, aprovechar el tiempo porque ya se nos va. Porque ya nos vamos. Aquí va un popurrí. Igual andamos hablando de Indalecio Ramírez. Bueno, el ¿O no? taciturno un poco. Bueno, A nuestro maestro, ¿no? Oh. Perdón, un poco de Leonardo. Cuando decían Leonardo, que escribían sus padres, entonces del Romántico del Sur. Ahí vamos a interpretar unas canciones llamadas Huipil de Xochislahuaca y Xochislahuaqueña. Entonces esto dice así. Perfecto, adelante maestros. Huipil de Xochislahuaca, yo a ti te quiero cantar. Huipil de Xochislahuaca, yo a ti te quiero cantar. Con palabras muy humildes yo te voy a descifrar. Con palabras muy humildes yo te voy a descifrar. Tienes costumbres remotas que jamás olvidarás. Tienes costumbres hermosas que jamás olvidarás. Tienes tu río de puente donde te vas a bañar. Tienes tu río de puente donde te vas a bañar. Huipil de Xochislahuaca, qué lindo y hermoso estás. Huipil de Xochislahuaca, qué lindo y hermoso estás. Que usan tus lindas mujeres, das orgullo tropical. Que usan tus lindas mujeres, das orgullo tropical. Hermosos paisajes tienes como el cerro de las flores. Hermosos paisajes tienes como el cerro de las flores. Donde los enamorados se dicen cosas de amores. Donde los enamorados se dicen cosas de amores. Huipil de Xochislahuaca, que humilde yo canté. Huipil de Xochislahuaca, que humilde yo canté. Te llevo dentro del alma y jamás te olvidaré. Te llevo dentro del alma y jamás te olvidaré. Mi linda Xochislahuaqueña, yo a ti te vengo a cantar. Tú serás mi consentida y solo a ti yo te he de amar. Tú serás mi consentida y solo a ti yo te he de amar. Bonita Xochislahuaca, que a mi vida la realizas. Qué bonitas son tus indias y toditas tus mestizas. Qué bonitas son tus indias y toditas tus mestizas. Xochislahuaca, y nunca olvidaré la frase de tus nativos cuando me dicen Mayure. Xochislahuaca, y nunca olvidaré la frase de tus nativos cuando me dicen Mayure. Tus indias son naturales, el musgo sé hablar. Tengo para hablar a señales para poderlas enamorar. Tengo para hablar a señales
Bravo, bravo, no, hombre, qué chido este. Así es. Ya haré, dice. Ya haré. Bueno, pues. Prenda su micro ahí, aparte. Ya no quiere hablar el maestro Joaquín. Pero, bueno, pues la verdad, un gran programa, ya estamos llegando al final. Vamos a mandar un saludo ahí también para también nuestras autoridades que chequen. Bueno, ellos son de Xochistlahuaca, ya, pues presidente, mire lo que tiene allá. Y también un saludo al presidente de aquí, al Efraín Adames Montalbán. Saludos, presidente. También gracias por... Amigo que me acaba de llamar, está en Mendota, California, desde allá nos están viendo. Claro. También ya ha seguido los programas de los sábados. Y además los estamos invitando para que nos sigan por esa página, ¿no?, de Radio TV Ometepec, todos los sábados de 7 a 8. Y gracias por continuar con nosotros, por estar pendiente de este programa y sobre todo cuando traemos grandes talentos a presentarlos aquí. No, pues, como son la verdad, sí, de lujo que el tienen grupo. mucha vida por delante todavía, claro, ¿no? muchísimo, y pues con este talentazo que tienen, Claro que sí. pues todo, los percusionistas, aquí el cajón, la charrasca, que para sostenerla hay que ser ya al gimnasio, ¿verdad? Al gym. Hay unos que estaban grabando allá y se la ponían en la rodilla porque ya no aguantaban. No, y qué buena combinación hacen de instrumentos, ¿no? El Guitarra, bajo, charrasca y cajón. gran maestro, ya ese bajo suena, pero sí, bien, algo ha de faltar. bien perrón, dijeron por ahí. Por ejemplo, le falta el bote, ¿no? El bote. Pues no, va, La maracas y el sí, cuido. está. Bueno, salimos nosotros así a presentarnos con bailarinas también. Sí, claro, hemos visto Pero sus videos. ahorita, por los casos de las horas, ya no pudimos. Sí, Ya no está ya conseguimos un a traer poco una tarde. bailarina. Vimos ya por ahí un video, ¿verdad? De Sí, sale alguien yo- bailando. Pues yo ya había tenido oportunidad de ver sus videos ahí en su página y sí, la verdad me parece muy interesante esta propuesta. Y pues ya creo que pues ya nos vamos a despedir, no sin antes agradecerles aquí al restaurante Marina. Y después se hacen conciertos Eh, de Lele y Claro, vamos a presentarle a unos tal Queleles ahí que anda el del cajón también, allá está su colega de Carlos aquí, toca el cajón, aprende, ya ves pues. Y pues también hay el que aprende al cantante de Queleles, chingada. Ay, ya dije grosería. ¿Quién? ¿Quién es? No, es otro. Pero bueno, gracias de verdad. Yo, ya me sumo a su club de fans también. Así es, nuestro gran agradecimiento sí. por haber estado con nosotros. Allá don Ángel, ve al bajista. Yo me voy encantado, de verdad, escucharlo me voy encantado. No, sí, igual muchas gracias por prestarnos este espacio porque no hay muchos espacios accesibles para poder presentarnos en Xochistlahuaca, en el estado de Guerrero, sino que ha sido el primero en venir y poder presentar nuestro trabajo a la gente de la Costa Chica, castellano, que escucha música cumbia costeña, trova, a todo el público. Entonces, que dijera un poco nuestra música y sin problema puede compartir, allí está nuestra página, como Irving Antonio Tzandi o Irving Antonio López. Pueden encontrar y compartir sin problema mis canciones por YouTube, ahí están, las chilenas que apenas tocamos, ahí están, entonces sin problema las pueden escuchar y compartir igual. Tenemos, Así es. ahorita llevamos 4 discos, Muy bien. 4 discos, el primero fue en el 2013, el segundo a continuo, 2015, el otro 16, 17 y luego se dio el último, que es apenas 19 en el año. Así me- Ajá. Y ahorita solo andamos compartiendo más música. Tenemos ahí un número de teléfono de WhatsApp en la página. Nos pueden escribir, oye, mándanos tus músicas y se lo haremos llegar sin problema. Claro, así Bueno. es, coincido en eso también. La música es para compartir. Yo he estado ahí en programas y a veces digo, pues hay que regalar, hay que
Bueno, yo los cambio por caguama los discos, pero ya no los vuelvo a hacer. No, Pero están caras. yo pienso, Pero- Mohamed, que es una grosería agarrar una canción que tú compones, un poema que tú compones, y lo llevas, lo metes en el baúl de los recuerdos, lo tapas y ahí queda. Debe uno darlo a conocer. Así es. Y esto es Así hermoso, es, sí. lo que están haciendo No, ustedes. y sobre todo música nueva, que ya Claro. habla de cosas que pues tal vez nuestros antepasados, nuestros músicos viejos, pues hablaban sobre otras cosas. Digo yo, por ejemplo, pues que hacemos música, oigo música ecológica, ¿no? Pues antes ellos vivían en todo una selva muy hermosa, todos los ríos Así es. limpios. Mas sin embargo, pues ahora hay que dar un mensaje de cuidar, porque todos lo estamos destruyendo, lo estamos ensuciando, y la verdad en tus letras se refleja eso, y eso es bueno, Así es. que se difunda, y te felicito por ello, de verdad, y No, muchas pues, gracias por estar aquí y por tu accesibilidad y compartirnos Claro, no, igual todo lo que tienes. le doy gracias a mis compañeros que me pudieron pues acompañar, grandes músicos aquí, el bajista de bandas que yo sé, de la costa, Los Chirundos, May su Sonora Musical, pues en el pueblo ha tocado también con la orquesta San Sebastián, entonces, bueno, pues grandes músicos. Sí, sí, la Y verdad, pues se- yo se componiendo escucha. y ellos acompañándome, y Oh, qué igual bueno. aquí nuestro compañero pues es traductora musgo, igual licenciado en la nueva universidad que ha persistido ahora en nuestro pueblo de Xochislahuaca, y también nuestro compadre y pariente Carlos, licenciado de la nueva universidad, y también propuesto cómo se debe de usar a revalorar el cajón y algunas percusiones que es el berruco, la charrasca, y también ha puesto como las coreografías con nuestras danzantes, Oh. porque se la pasó 10 años bailando todos los sones de Xochislahuaca. Entonces, sus pasos en el pie los pasó a la mano. Entonces, es un cajón extraordinario, lleva el tiempo, es un metrónomo para nosotros. Como quien dice que ya tiene callos en los pies en el Y en escenario de sí, tanto y en las zapatear. manos y Y en se todo. sabe todas las canciones. No, sí, la verdad Y que en la excelentes charrasca. músicos, el bajista, felicidades, bonito, un gran muy bien. maestro ahí en el bajo. ¿Cómo no? Pues el de la charrasca lo vamos a cambiar por Darío Marcelino allá en el quelele. Tenemos también un charrasquista. Aprende, compadre. Claro. Pero bueno, no, la verdad, excelente, gracias Sí. a todos ustedes, aquí a Carlos, que se ve que pues es un lick, pero le gusta el desmadre, ya vamos a ir para allá, Cuaje. No, y esperemos que no sea la última vez que nos están viendo. Esperemos que haya otras presentaciones más. Depende de los contactos que hagan por Facebook. No, pues por la cuando ellos, página de él. Y ellos cuando gusten, nos inviten, por ahí son, estamos. igual son bienvenidos, si Que nos les inviten. guste, vean que ¿Cómo no? pues les haya gustado aquí este programa, esta entrevista y todo esto que estamos viviendo, pues son bienvenidos cuando gusten, todos ya saben. Y pues nos despedimos, Claro profesor. que sí, pero Muchas gracias, maestro. un versito en amusco. Un versito namusco. Pues Primero va en español, dice. Ajá. claro. Vi a la muerte andar bajo un cuastolomlote, fumaba puro y copal. En su tirinchar llevaba rebosante salma, en su morrala caña de azúcar, en su gran diente una gran mazorca. Atrás de él iba un perro iguanero muerto de hambre, avilaba las almas y las enterraba entre rosas secas. Perfecto, bravo. Traen la musgo. Ahora en el mundo. Ya tsandi manau ke tsamtam ma nam do su ma tsekam cho ka tsut de kan tai chon na shin na ki tse cha nham kan man do na ki nham ti ku sai hamat ion na ki lhat ka ke tuat ka. Bravo. Ah, Pues bueno, ¿qué tal si despedimos el programa con otra de sus hermosas canciones, maestro?
Pues en Amusco, ¿qué tal? Sí, sí, sí. Pues les recordamos, Amusco, porque profesor, invitamos, queremos ir en Amusco. invitamos el Amusco, próximo un bolerito. programa. Ah, sí. Claro, invitamos a nuestro público en blanco y negro el próximo sábado de 7 a 8. Aquí estaremos, gracias al restaurante Marina, gracias a la productora Nancy Sandoval, gracias Manuel García por tu apoyo también para estar aquí con este grandioso talento, con Irving Antonio y su gran equipo aquí de músicos. Y pues Y gracias al público que nos gracias está al viendo. público que nos está acompañando. Esto es En Blanco y Negro. Y negro. Pues nos despedimos, maestros. Muchas gracias, de verdad, muy Gracias. agradecido. Gracias. Adelante. Kaloa Makotsaya. Ah, ya está. Vale, Ya ve, ya aprendió. Cantam. Ya lo. Adelante, maestro. Ho kan chen wa ha kun ta on ana ku man te nan te yo na wa yu Ay, dijo na Nancy. ku sho ha ta na u cuando yo te conocí. Fui shue ha te cho na kha ta na au. Fui shue ha te cho na kha ta na au. Te o ta ne ka tu mo ya. Guanti mo chai de wi tam pa. Ui shue a te ho na ka ta na a o. Te o ta ne ka tu quan ti ni wi sao ha. Ui shue ha keo yang. Oh yeah, I'm on time. So God